Bueno, iniciamos esta tarde. Primeramente, pues agradeciéndoles a todas ustedes, a todos ustedes, el tener la oportunidad y brindarnos la oportunidad nuevamente de saludarnos, de compartir, pues, experiencias aquí en este momento, de manera personal, de manera familiar, ya nos saludamos y todo. Esta tarde estaremos trabajando y a quien le hago una cordial bienvenida con la licenciada en Educación Especial, a la maestra Nelly Alejandra Aguilar Arrezolo. Parece que es mi pariente. Y darle las gracias por apoyarnos en esta actividad generada a través del sector educativo 8 con todas las compañeras supervisoras y las ATPs que conforman este sector. A todos los compañeros que se irán integrando, pues agradecerles también el interés que tienen por atender todos los temas que de alguna manera, pues en base a sus propias necesidades, fue que determinamos nosotros poderles brindar este apoyo. Esta tarde, Nelly estará platicando con nosotros y nos estará compartiendo todos sus conocimientos, todas sus orientaciones, y tendrá un acercamiento más directo con todos y cada uno de nosotros con respecto al tema que nos corresponde y nos compete esta tarde, que se llama Evaluación Formativa y Estrategias. Estemos atentos, esperemos que sea una tarde muy rica para todos ustedes y pues con la mejor intención. Anita, Denise, nuevamente gracias por estar aquí apoyando. Y voy a pedirles, no sé quién de ustedes dará las indicaciones, la dinámica de trabajo para que dar inicio. Cedo la palabra a alguna de ustedes. Adelante. Bienvenida, Nelly. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Leti. Bueno, la dinámica es, básicamente, la maestra Nelly nos va a compartir toda esta información que tanto nos interesa respecto a lo que es la evaluación formativa, técnicas, instrumentos, el impacto que tiene en nuestra práctica. Y lo que vamos a pedirles nada más, por favor, es que mientras estemos en la reunión, mantengamos el micrófono cerrado, para que podamos escucharnos todos bien. Cuando querramos hacer alguna aportación o tengamos alguna duda, vamos a utilizar el chat. Yo me voy a encargar de estarlo revisando para que todas estas dudas yo las pueda leer y compartirlas con la maestra Nelly, ¿verdad? Y ella pueda responder, pero primero esperamos su exposición y al finalizar ya leeremos todas estas preguntas, ¿verdad? Y para recordar también la asistencia, muy importante, que nos ayuden a registrar su nombre completo, su zona escolar y el jardín de niños al cual pertenecen en el chat. Gracias. Bienvenida, maestra Nelly. Buenas tardes a todos. Pues es un placer realmente estar aquí en esta tarde. Yo sé que es pesadito, ¿verdad? Porque ya lo decía la jefa de sector, que pasamos horas aquí sentados, ¿verdad? Yo espero de verdad que sea una tarde productiva, que realmente lo que les voy a compartir, pues, nos sirva realmente en nuestra práctica docente, que ese es el objetivo, ¿verdad? Pues reiterado, es un placer estar aquí con ustedes. Y miren, antes de proyectar la pantalla, el contenido de esta presentación está en dos partes, o bueno, la quise hacer en dos partes. Una es totalmente informativa, ¿sí? Es importante de alguna manera contextualizar o retomar, ¿verdad? Conceptos que ya tenemos
conocimientos que ya tenemos acerca de la evaluación educativa y la evaluación formativa y sus características. Y ya en la segunda parte ya nos iremos más a estrategias, instrumentos, técnicas, vamos a ver un poquitito algo de planeación, un poquitito de evidencias, y eso es a grandes rasgos, ¿verdad? Eso es parte de la carta descriptiva y que igual ahorita se las voy a mostrar. Me voy a permitir compartirles pantalla para poder iniciar. Un segundo, por favor. Supongo que ya les aparece, ¿verdad? Mire, esta es la carta descriptiva, realmente son los contenidos, prácticamente son 6 temas. El primero es concepto de evaluación, características de evaluación, evaluación, proceso vinculado a la planeación y el aprendizaje, estrategias de evaluación, evaluación formativa y ejemplos de técnicas. Eso sería lo que veríamos en esta tarde, ¿de acuerdo? Y aquí están como los subtemas. Voy a iniciar con la presentación para no perder tanto tiempo. Está cargando, ¿ok? Voy a iniciar con esta frase o con este texto. Yo desconocí alguna vez buscando en línea algunos textos, me lo encontré navegando en línea, desconocía de quién era, o más bien quién era este personaje. El autor es Javier López Sánchez, es un lingüista maya, y creo que en el 2019 estuvo a cargo de la Dirección de Lenguas Indígenas en la Secretaría de Educación. No sé actualmente más, ¿verdad? Pero me gustó mucho esto que él escribió y me voy a permitir dar lectura. Dice, nos llevamos muy en grande, tú eres hombre, yo también soy hombre, tú algo sabes, yo también algo sé. Tú algo no sabes, yo también algo no sé, entonces es mejor llevarnos muy en grande. Me pareció pues un texto de él como muy valioso, ¿verdad? Y bueno, pues entramos en materia. Les decía, esta parte es como pesadita porque pues como es conversatorio me van a estar escuchando mucho, estar leyendo, pero es necesario para poder ir ubicando todos los conocimientos que ya tenemos y cómo irlo aterrizando en nuestra práctica, ¿de acuerdo? Iniciamos con la evaluación formativa, ahí hay una falta de redacción ahí arriba, y estrategias. Y bueno, dice, ¿qué es la evaluación educativa? Es un proceso sistemático y planificado, permite recopilar y sistematizar y analizar la información obtenida. Esto es entonces la evaluación educativa, un proceso sistemático, ¿sí? Y bueno, ¿a través de qué se lleva a cabo? Pues se lleva a cabo a través de técnicas, herramientas e instrumentos diversos, que eso más adelante lo estaríamos viendo. Y bueno, ¿cuál es el propósito de la evaluación educativa? Es verificar los avances y dificultades de los alumnos, proponer cursos de acción con el fin de robustecer sus fortalezas y promover la superación de sus dificultades. Si nosotros logramos promover la superación de esas dificultades o dar respuestas a esas necesidades, obviamente tenemos una mejora en los aprendizajes y no solamente nos dedicamos a medirlos, ¿verdad? Sino que nuestro objetivo será la calidad de los aprendizajes. Ese es como el objetivo básico de la evaluación. Y bueno, eso es en cuanto a evaluación educativa. Esta parte ya corresponde a evaluación formativa, que es ahorita como el mayor impacto que tendríamos dado el momento en el que nos encontramos, ¿sí? Y bueno, para antes, la evaluación formativa consta de 8 características, ¿sí? ¿Por qué es importante tenerlas presente? Porque sin duda, cuando nosotros diseñamos nuestra planeación, sea por proyecto o por situación didáctica, vamos a ir aterrizando o vamos a ir ubicando todas estas características. Le vamos a dar sentido,
porque de otra manera las vamos a ver como deliberadas, ¿no? Ah, ok, es una información más de evaluación, porque finalmente pues sabemos todos que con respecto a este tema de evaluación pues hay un universo de información, ¿verdad? O de contenido. Pero el objetivo pues es aterrizarlo. Bueno, la primera característica tiene que ver con las 3 funciones de la evaluación, ¿sí? Estas ya son bien conocidas. Una de sus funciones es la diagnóstica, ¿sí? Sabemos que la aplicamos al inicio del ciclo escolar para identificar el nivel de competencia curricular, el dominio que tienen de aprendizajes, cómo ingresan. La formativa, pues su nombre lo dice, nos va permitiendo orientar todos esos procesos de aprendizaje, ¿verdad? Y nos lleva a toda esa dinámica de sistematizar toda nuestra práctica. Por eso es formativa. Y bueno, la sumativa, en su función, pues nos permite tener un valor numérico, que aquí en preescolar, pues no aplicaría como tal, más sí de otra forma que más adelante lo veremos, ¿ok? Entonces, esta es la primera característica de la evaluación formativa. Sus 3 funciones. Nos vamos a la segunda característica y en la segunda característica nos habla de momentos de la evaluación. ¿Y cuál es el primer momento? La evaluación inicial, ¿sí? Se relaciona bastante con la función, ¿cierto? Y la continua procesual que también se relaciona con la formativa, con el final de formativo. Y la final, aquí no tanto se relaciona, dado que la final obviamente tiene que ver con un cierre, ¿sí? Y no precisamente a la mejor de grado o de curso, sino a lo mejor el cierre de mi situación didáctica, el cierre de mis actividades, el cierre de mi proyecto. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Y bueno, funciones y momentos. Esa es la tercera característica, que ya están relacionadas. La primera es funciones, la segunda es momento y la tercera es funciones y momentos, ¿sí? Y bueno, en la evaluación formativa, tanto las funciones como los momentos se relacionan de manera continua, muy continua, y de ahí la importancia de tenerlo como muy presente, porque de pronto llegamos a confundirnos cuando hacemos el diseño de una planeación didáctica, de repente ponemos, ok, estoy haciendo la evaluación inicial, ¿no? Pero no registramos aquí, ok, voy a utilizar el momento de la evaluación diagnóstica o voy a utilizar la función inicial. No lo hacemos de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la importancia. De repente llegamos a confundir. De ahí que tener muy claro, ¿sí? Cómo yo debo de definir momento inicial o en su función diagnóstica, ¿de acuerdo? Y bueno, en la evaluación formativa también se relaciona mucho, yo les comentaba, dado que en su momento, perdón, se convierte en continuo procesual y de ahí que se relaciona. Pero ya en la función sumativa se difiere un poquito, porque yo les hablaba en lo anterior que el término, por ejemplo, evaluación final no siempre tiene ese propósito y, por ejemplo, en el formativo de la evaluación, al concluir una clase o un tema como yo les mencionaba, pues se aplica, ¿verdad? Este momento que es con el enfoque formativo y no final que nos brinda como una calificación. Aquí es donde discrepamos. De ahí la importancia de llevar una evaluación con enfoque formativo, ¿sí? Que nos permita más hacia la cualidad, hacia la descripción, hacia el término de lo que va logrando nuestros alumnos. Y bueno, la cuarta característica tiene que ver con la extensión global o parcial, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? En cuanto a la evaluación global, pues la evaluación global es abarcativa, como su nombre lo dice. ¿En qué sentido? Pues contempla el plan de estudios, la escuela, la convivencia, la labor docente y la propuesta de enseñanza que se traduce a la planeación didáctica. Por eso es global, todos estos elementos la conforman. Y la evaluación parcial, pues tiene que ver con un universo muy específico, con elementos específicos que tienen que ver con los logros de los estudiantes en cuanto a sus desempeños y también en cuanto al desempeño de los maestros. Esto se basa un poquito más en cuanto a los indicadores, ¿sí? En cuanto a los indicadores de logro que yo voy a proponer. De ahí, por ejemplo, que en nuestra planeación didáctica yo pueda poner, voy a utilizar la extensión parcial al momento de aplicar o evaluar a través de indicadores, ¿sí? No sé si hasta ahorita va quedando claro,
si voy demasiado rápido, con toda confianza. Ok, en su quinta característica, cuenta con un agente de evaluador interno. ¿Qué es esto? Dice, bueno, son los que se llevan a cabo en la evaluación en el aula durante el proceso de aprendizaje. Estos ya los conocemos bastante, pero, por ejemplo, yo cuando tomaba esta información, yo desconocía que se les llamaban agentes de evaluador interno. De ahí la importancia que los tengamos presentes al momento de plasmarlo, reitero, en nuestra planeación, ¿sí? ¿Cuáles son estos agentes? Pues estos agentes de evaluador interno se llama autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, ¿sí? La autoevaluación, como ya bien tenemos sabido, es la que el estudiante hace sobre su propio desempeño, ¿sí? Se autoevalúa. La coevaluación, la que se hace entre pares, y la heteroevaluación, la hecha por el docente. Estos entonces son agentes de evaluador interno. Si yo lo traduzco en mi planeación didáctica, pues igual, a lo mejor en este proyecto o en esta situación didáctica yo voy a utilizar dos agentes de evaluador interno. ¿Cuáles? La autoevaluación y la coevaluación. ¿Y qué voy a utilizar como autoevaluación? Eso viene en recursos. ¿Qué voy a utilizar en coevaluación? También viene en un recurso o en un instrumento, ¿de acuerdo? Y vamos a la sexta característica. Dice, enfoque metodológico cualitativa, cuantitativa y cuantitativa. ¿A qué se refiere esto? La evaluación formativa consta de un enfoque metodológico, ¿sí? En cuanto a la evaluación cuantitativa, dice, mide el rendimiento o el logro de los estudiantes. ¿En qué sentido? Pues enfocándonos en los aprendizajes esperados, ¿sí? Refleja, dice, un resultado numérico, eso pues lo tenemos bien sabido, ¿sí? Pero esta parte de evaluación cuantitativa tiene que ver con ese enfoque metodológico. Si a nosotros, por ejemplo, nos preguntara alguna autoridad educativa o nosotros le presentamos a nuestro director nuestra situación didáctica, yo le refiero en mi situación, estoy utilizando el enfoque metodológico a través de la evaluación cualitativa o cuantitativa. O en defecto, en primaria, por ejemplo, secundaria, utilizan más el enfoque metodológico a través de la evaluación cuantitativa, ¿cierto? Y bueno, el otro punto del enfoque metodológico es la evaluación cualitativa. Centra su atención en las actividades, formas, medios y dinámicas en que el aprendizaje se produce. Emplea escalas nominales y de orden jerárquico, como categorías, caracteres y atributos, entre otros. Y bueno, en esta evaluación cualitativa nos sugieren o se sugiere que nosotros apliquemos otros instrumentos o recursos para validar esta información, porque precisamente es cualitativa. Y en muchas ocasiones, si nosotros no tenemos en cuenta el aprendizaje sustantivo o el aprendizaje esperado, se vuelve muy subjetiva la evaluación, ¿sí? O ese enfoque no es tan objetivo, entonces tendríamos que corroborar, ¿sí? De ahí la importancia de utilizar instrumentos y recursos de evaluación. Y bueno, en su último punto del enfoque metodológico, dice la evaluación cual y cuantitativa. Es la que abarca de forma integral ambos tipos de evaluaciones, ¿ok? Nos vamos a la séptima. La séptima característica nos habla del estándar de comparación, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, en este apartado, en esta característica, en cuanto a la evaluación formativa, se contrasta el objeto de evaluación con un indicador o criterio. Es decir, el objeto de evaluación viene siendo el alumno, ¿sí? ¿Y con qué se va a contrastar? Pues con esos indicadores o criterios de evaluación que yo he diseñado, ¿sí? O que yo he considerado desde el inicio de mi situación didáctica. Y bueno, consta de dos subniveles, ¿sí? Evaluación normativa y evaluación criterial. La evaluación normativa dice, evalúa con referencia a una norma, ¿sí? Dice, esta permite comparar el resultado del estudiante con los resultados de una población o grupo al que pertenece. De ahí viene lo del uso de un indicador o un criterio, ¿sí? Puede ser esto a través de un indicador o de una rúbrica, ¿sí? Las rúbricas sabemos que se toman directamente de los aprendizajes esperados porque estos ya vienen como un indicador de logro, o si nosotros lo hacemos a partir de un criterio o de algunos otros elementos como indicadores,
pues nosotros lo vamos a construir con base a ese aprendizaje esperado, ¿ok? Y esa es la parte que regula, esa norma es la que regula si el alumno lo alcanzó o no lo alcanzó. Y en cuanto a la evaluación criterial, evalúa al estudiante como referencia de sí mismo. Es decir, en mi diagnóstico, el alumno obtiene tal nivel de competencia curricular, ¿sí? Y a lo mejor yo en mi primer corte o en mis primeras actividades que yo he diseñado para él, yo veo cierto avance o no veo cierto avance. ¿Eso qué significa? Que tendré que replantear mis instrumentos de evaluación y todavía más aún tendré que replantear el diseño de mi planeación didáctica, ¿sí? Y bueno, ¿esto con qué se evalúa el alumno? En cuanto a con esos indicadores o criterios, ¿de acuerdo? Y nos vamos a la última característica, que tiene que ver con la evaluación interna y evaluación externa. La evaluación interna, dice, el docente frente a un grupo la planea y la lleva a cabo en la escuela, específicamente en el aula, ¿sí? Entonces yo también, si yo quiero ser más explícita en mi diseño de planeación didáctica, yo puedo escribir ahí o registrar ahí que yo llevo una evaluación interna, ¿sí? Y la evaluación externa integra las pruebas objetivas estatales, nacionales e internacionales. Y ya las sabemos, las de PISA, que existen, CISAT, todas esas pruebas que ya están estandarizadas, o aquellas pruebas o evaluaciones que emita nuestra dependencia, nuestra Secretaría de Educación, ¿sí? Y bueno, hasta aquí en esta parte que es teórica y que es un poquito aburrida, no sé si hay alguna duda, me gustaría escuchar si fue claro, si me tengo que regresar a alguna, si hay alguna duda. No sé si las compañeras quieran escribir si tienen alguna duda en el chat para poderla compartir. Digo, toda esta parte, como dice maestra Nelly, pues es una parte teórica. Así es, sí, es correcto. Entonces, ¿continuamos? Continuamos. Ok, Gracias. Bien. Gracias a usted. La evaluación desde el enfoque formativo. Aquí vamos ya entrando en materia que nos va a hacer como más significativa. Y bueno, dice, evaluación, proceso vinculado con la planeación y el aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué se vincula con la planeación y el aprendizaje? Pues bueno, porque la evaluación y la planeación es una simbiosis. Sin una, no existe la otra, y viceversa, ¿no? Por eso de ahí la relevancia. Y bueno, se debe proponer desde la planeación los momentos, finalidades, estrategias e instrumentos de evaluación. Era lo que yo les mencionaba en las diapositivas anteriores. Yo desde mi planeación, yo tengo que especificar, ¿sí? ¿Qué finalidades, en su primera característica de la evaluación, qué fin estoy utilizando? ¿Qué momento? ¿Sí? ¿Qué estrategias o qué otros elementos de las características estoy yo apoyándome, además de estrategias e instrumentos de evaluación? ¿Sí? Todo esto con el fin de obtener o alcanzar los aprendizajes esperados, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿esto que me va a permitir? Si yo llevo todo un trabajo sistemático, donde yo defino claramente qué momentos, qué finalidades, qué estrategias y qué instrumentos, pues yo puedo enriquecer o robustecer, como ya no los mencionaban anteriormente, esa planeación, ¿sí? La puedo corregir, complementar, cambiar, etcétera. Y todo con el objetivo de que nuestros alumnos alcancen esos aprendizajes esperados y abonarles sobre todo a ese perfil de egreso, ¿sí? Y bueno, esta parte dice evaluación, proceso vinculado con la planeación y el aprendizaje, ¿sí? Dice, la evaluación parte de la planeación situada, ¿sí? El profesor define los aprendizajes esperados y la evaluación mide si un estudiante los alcanza. ¿Qué tengo que rescatar yo de este punto? Pues que mi planeación debe estar contextualizada, ¿sí? O situada en relación a lo que necesitan realmente mis alumnos, qué necesidades educativas presentan mis alumnos, ¿sí? Y bueno, otro punto relevante de esta diapositiva es que las evaluaciones de aprendizaje tienen en cuenta 3 variables. Esto siempre lo tenemos que tener como muy presente, ¿sí? ¿Cuáles son estas 3 variables? Las situaciones didácticas, las actividades del estudiante y los contenidos, ¿sí? Si yo realmente evalúo de manera objetiva, ¿sí? Yo tengo que evaluar situaciones didácticas, actividades de estudiante
y los contenidos. Si yo contrasto la información de estos 3 elementos, entonces yo estoy cumpliendo con el objetivo de la evaluación formativa. Si no lo hago, entonces habrá espacios, habrá huecos donde no me esté brindando esa información que realmente es relevante y pertinente para transformar mi práctica y que realmente mis prácticas educativas sean realmente situadas, ¿verdad? O contextualizadas. Y bueno, me voy a pasar a la siguiente. Dice, componentes del enfoque formativo de la evaluación. Evaluar desde el enfoque formativo es una actividad compleja que involucra diversos elementos como la medición, calificación, estimación y acreditación. Nosotros en el nivel de preescolar por lo general recurrimos a la medición y a la estimación. ¿En qué sentido? La medición compara un estándar o logro a partir de un resultado, ¿sí? Esto lo da en cifras. Yo lo puedo hacer. Si yo hago una escala de rango, puedo utilizar la medición, aunque yo me voy a enfocar más hacia el aspecto cualitativo, que es una de las estrategias de la evaluación formativa. Yo me voy a enfocar bastante hacia lo cualitativo, ¿sí? En cuanto a la estimación, dice, es la apreciación que se realiza sobre los procesos de aprendizaje de cada estudiante a partir del análisis de fuentes cuantitativas y cualitativas. Si yo realmente hago esta estimación, entonces yo voy a tener bases sustentadas para yo poder acreditar al alumno o no, ¿de acuerdo? Que es ahorita esa parte, que estamos en esta parte de la medición y de la estimación. Y bueno, estrategias didácticas e instrumentos de evaluación. Dice, una estrategia didáctica es un procedimiento organizado, orientado a la obtención de una meta. Se establece desde la planeación y se construye a partir de un conjunto articulado de acciones. ¿Todo esto a qué me lleva? A que de manera progresiva yo voy a lograr el objetivo de los aprendizajes que yo me planteé o que yo prioricé en mi situación didáctica o en mi plan de intervención, ¿sí? Y bueno, las estrategias siempre son conscientes e intencionales. Aquellas estrategias que no van acorde, que no se relacionan con los aprendizajes esperados, pues realmente no están siendo pertinentes. De ahí la importancia que todo se vaya relacionando. Los instrumentos de evaluación son los recursos específicos con que contamos, tanto docentes como estudiantes. ¿Para qué? Pues para valorar cada situación de aprendizaje. Los instrumentos de evaluación son el hilo conductor de la estrategia. Yo puedo diseñar a lo mejor una estrategia increíble, fascinante, ¿no? Pertinente. Pero si yo no llevo ese hilo conductor de instrumentos de evaluación, pues realmente no voy a tener elementos para contrastar. Lo que yo diseñé, lo que yo planeé, lo que yo ejecuté, y cómo ahora que tengo toda esta información, cómo la tengo que analizar, que muchas de nuestras ocasiones es donde nos quedamos detenidos, porque tenemos mucha información, pero no la sistematizamos, no la organizamos, no la analizamos, ¿verdad? Ese es como el punto. Y bueno, aquí ya vamos a hablar un poquito ya de técnicas, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, a las estrategias de evaluación desde el enfoque formativo, contempla en este apartado como tres elementos. Métodos, dice, son los procesos que orientan el diseño y la planeación de las estrategias, ¿sí? Las técnicas, dice, son las actividades específicas que llevan a cabo los estudiantes cuando aprenden. Y recursos, dice, son los instrumentos o herramientas que nos permiten, tanto a docentes como a estudiantes, tener información específica del proceso, ¿sí? ¿Por qué yo debo de tener en cuenta estos elementos? Porque ya en la planeación didáctica, al momento de yo diseñarla y al momento de que yo ya la ejecuté, ¿sí? Al momento de yo sistematizar, de yo organizar esa información, como les decía anteriormente, yo tengo que ver qué me arrojan todas estas técnicas y qué me arrojan estos recursos. Tengo que evaluar, ¿sí? O valorar si mis técnicas o mis recursos están siendo pertinentes, si están dando respuesta a las necesidades específicas de los alumnos, si realmente son congruentes con los aprendizajes esperados, ¿sí? Esta parte ya es muy interesante, ¿sí? Yo desconocía qué tipo de técnicas existían.
a lo mejor yo sabía que existían muchos instrumentos y muchas técnicas, porque todo el mundo lo sabemos, ¿no? De hecho, hasta existen los 5 tomos famosísimos de evaluación, donde vienen infinidad de instrumentos, infinidad de recursos. Pero bueno, ¿qué es lo importante aquí? Que yo vaya dándole lugar o vaya yo especificando en mi planeación didáctica qué tipo de técnica yo estoy utilizando. Por ejemplo, las técnicas de evaluación, ¿qué son? Son los procedimientos para obtener información sobre aprendizajes de los estudiantes. Existen 2 principales, ¿ok? Técnicas de observación y técnicas de desempeño. Yo como educador, ¿sí? O como docente, debo tener muy claro qué técnicas de observación uso o qué técnicas de desempeño, o si uso ambas, ¿bajo qué sentido? ¿Sí? Me voy a brincar un poquito esta, igual ahorita me regreso. Por ejemplo, en las técnicas de evaluación yo les decía que tenemos las de observación y las de desempeño. Vamos a ver ahorita las de observación, para que les haga un poquito de más sentido, ¿ok? ¿Cuál es la característica de las técnicas? Dice, permite verificar si las competencias han sido alcanzadas según lo especifican los indicadores de logro propuestos, ¿sí? Ahorita esto de los indicadores lo vamos a ver adelante. Esta es la técnica de desempeño, ¿ok? Técnica de evaluación a través de desempeño. Dice, requiere que los alumnos respondan o efectúen una tarea que demuestre su aprendizaje sobre un determinado asunto. Involucran la integración de conocimientos sobre contenidos específicos, habilidades, actitudes y valores utilizados para el logro de los propios aprendizajes, ¿sí? Y bueno, las estrategias son siempre conscientes e intencionales. Los instrumentos de evaluación, por su parte, son los recursos específicos dice, con que contamos tanto docentes como estudiantes. Esta parte la habíamos leído en la parte atrás en una diapositiva. Ok, estas técnicas de desempeño, ya lo mencionaba yo aquí, que valoran conocimientos, contenidos específicos, habilidades, actitudes y valores. ¿A través de qué? A través de estos recursos. De recursos de técnicas de evaluación informal, técnicas semi-informales y técnicas formales. Yo cómo debo de tener presente esta parte, ¿sí? Si yo registro en mi planeación didáctica, por ejemplo, voy a evaluar a través de la técnica de desempeño con el siguiente recurso, ¿sí? Con el siguiente recurso que pertenece a la técnica semi-informal, por ejemplo. La semi-informal tiene que ver con el recurso de producción de textos amplios, ejercicios en vivo, tareas y trabajos, evaluación de portafolios, ¿sí? Esa es la parte que pertenece a la técnica semi-informal. Si nuestra autoridad inmediata nos pregunta, oye, ¿y cómo estás evaluando? Ok, pues evalúo a través de la técnica, ¿sí? De desempeño semi-informal a través del recurso de evaluación de portafolios o de tareas y de trabajos. En cambio, si yo utilizo, ¿sí? La técnica de desempeño con la técnica de evaluación informal, pues, ¿qué recurso estoy utilizando? Registro anecdótico, lista de control, diario de clase, cuestionamientos orales de tipo pregunta-respuesta o realimentación. ¿Qué de estos utilizo o cuántos de estos utilizo? ¿Sí? Y esto debe de estar específico en nuestra planeación didáctica. Si yo utilizo una técnica formal, pues aplico exámenes, que aquí examen lo maneja más como hacia primaria, pero si yo lo traduzco pueden ser cuestionarios. Y han estado como mucho en tendencia los cuestionarios de Google. Entonces, si yo a través de un cuestionario de Google, de forma digital, yo evalúo, entra en la técnica formal como un recurso, ¿sí? Por tanto, el cuestionario o el formulario diseñado a través de Google, pues es parte o se convierte en un recurso. Yo le explicaba el otro día a un grupo de maestras que, bueno, no aparece aquí los cuestionarios Google porque obviamente no habíamos estado en esta modalidad educativa, ¿no? Pero seguramente en estos días tendrá ya que aparecer sobre este tipo de investigaciones y sobre todo los recursos digitales que sin duda pueden estar en estas técnicas informales, semi-informales y formales, ¿ok? Bueno, pues retomando, mapas conceptuales como una técnica formal, evaluaciones de desempeño, rúbricas,
listas de verificación, escalas de valoración, ¿ok? Esto tiene que ver con técnicas de desempeño, ¿sí? A través de tres tipos de técnicas y de todos sus recursos, ¿va? Nos vamos a ir a las técnicas de observación. Y bueno, dice, permite verificar las competencias si han sido alcanzadas según lo especifican los aprendizajes o los indicadores de logro propuestos, ¿sí? ¿Cuál es la técnica de observación o por qué son auxiliares? ¿Sí? Dice, suelen ser auxiliares de las técnicas de desempeño y sirven para establecer su valoración. Como su nombre lo dice, complementan, ¿sí?, a las técnicas de desempeño, ¿sí? Nos brindan como esos elementos más robustecidos que nos van a ayudar a tener un informe de evaluación más objetivo, ¿de acuerdo? Ok, la técnica de observación cuenta con dos tipos, observación sistemática y observación asistemática. ¿A qué se refiere esto? En la sistemática, dice, el observador define previamente los aspectos específicos que evaluará, ¿sí? Dice, por ser estructurada, suele ser más objetiva, consistente y auditable, ¿sí? Esa es la sistemática. La sistemática, dice, el observador registra la mayor cantidad de información sin tener propósitos definidos para sistematizarla. Posteriormente recupera los hallazgos que arroje con base, por ejemplo, en similitudes, diferencias, correlaciones, entre otros, ¿sí? Y para estos tipos de observación sistemática o asistemática existen instrumentos. En la de desempeño existen recursos, ¿ok? Y en la de observación existen instrumentos, como que listas de cotejo, escalas de rango, rúbricas, cuestionarios Google, hallazgos, ¿sí? De aquí que yo también, si voy a utilizar la técnica de observación, yo tengo que definir, porque por lo general, ¿cómo evalúas? Pues a través de la observación, la observación de campo, ¿no? Es a lo que más llegamos a mencionar. Pues ahora yo ya tengo dos elementos para expresar o redactar en mi situación didáctica. Utilizo la observación sistemática o utilizo la observación asistemática. Si yo llevo un diario de clase, esta observación asistemática es la que se aplica, ¿de acuerdo? Pero tendré que ponerle el nombre, el concepto de lo que me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a entrar, este es un ejemplo de los elementos que tienen que llevar los indicadores de evaluación, ¿sí? Si yo me regreso un poquito, por ejemplo, yo estoy utilizando en la técnica de observación una rúbrica, ¿sí? O más aún, por ejemplo, en una técnica de desempeño, en una técnica formal, yo utilizo una rúbrica o indicadores de evaluación, que aquí no viene. Yo quise respetar al autor porque esto viene de la Secretaría, pero yo aquí en esta parte de formales agregaría indicadores de evaluación. Aquí nada más lo dejaron como rúbrica, ¿ok? Si yo lo utilizo como de desempeño en técnica formal, como indicadores, este sería el ejemplo que yo tendría que llevar a cabo, ¿sí? O los elementos, por ejemplo, un indicador dice, los indicadores se redactan en congruencia con los aprendizajes esperados y bajo los siguientes lineamientos. Es decir, un indicador se relaciona bastante con una rúbrica, aunque la diferencia de la rúbrica es que en la rúbrica nos habla más acerca de desempeños, de procesos, ¿sí? Sobre todo procesos, de niveles de logro. Y en el indicador mide, ¿sí?, específicamente un contenido o un aprendizaje, pero no habla tanto de procesos. Esa es como la gran diferencia, ¿ok? Y bueno, estos son como los 4 puntos que nos pide o nos solicita la Secretaría de Educación para yo poder hacer un indicador, ¿sí? O que realmente tenga esa especificación, que sea con esa congruencia, con esa validez. Su primer punto dice, bueno, inician con un verbo operativo, ¿sí? Su característica dice que sea observable, cuantificable y ejecutable. Se sugiere utilizar verbos correspondientes a los niveles 3 y 6 de la taxonomía de Bloom, ¿sí?
¿Cuál es esto? ¿Cómo sería esto? Aquí viene un ejemplo. Desarrollar, aunque aquí no lo puso como verbo, pero es desarrollar, demostrar, evaluar, construir, definir, sostener una postura, ejercer, sustentar, fundamentar, debatir, definir y aportar. Estos serían algunos ejemplos, ¿sí? Con eso iniciaría el indicador. Dice, definen el punto 2, definen el contenido, tema o materia. Por eso yo les hablaba que esta es la diferencia con una rúbrica. La rúbrica, perdón, es más compleja. Es una técnica de desempeño mucho más compleja de evaluación. Súper importante, pero compleja. Dice, aspectos sobre el cual se desarrolla la acción o el verbo. Las obras teatrales, las figuras geométricas, etcétera. ¿Sí? Ese es el contenido. El 3, define la calidad o el nivel de exigencia. Por ejemplo, en su característica, el verbo operativo debe de ser ejecutado. Por ejemplo, con claridad y fluidez, adecuadamente, de forma pertinente, con precisión, con dominio, con argumentos, etcétera. En su cuarto elemento para construir un indicador, describen el contexto en el que se espera la acción, la característica, expresión de conceptos, procedimientos o actitudes. Un ejemplo de cómo se redactaría es frente al grupo, en equipo, en colaboración, en el patio, frente a la audiencia, en casa, etc. En la parte inferior viene un ejemplo operativo, ¿sí? Yo lo agregué, pero ahorita lo vamos a ver de manera más puntual. Dice, el verbo operativo, ¿cómo inicia? Dialoga, respetando esta parte que nos dieron, pero puede ser dialogar, pero dialoga, ¿cuál es el contenido? A partir de preguntas, con orden de ideas y fluidez en el salón de clase, ¿sí? Ese sería el indicador que yo voy a evaluar, ¿sí? ¿Cómo yo lo traduciría? Yo aquí les hice unos ejemplos, ¿sí? En el punto 2, ¿sí? Yo me basé a partir, o yo los tomé, o los construí a partir de los aprendizajes esperados. El aprendizaje esperado del punto 2 es, explica cómo es, cómo ocurrió, o cómo funciona algo, dice ordenadamente, ordenando las ideas para que los demás las comprendan. Ese es el aprendizaje esperado. ¿Cómo yo lo transformo en un indicador? A través del verbo. Explica, ¿sí? Perdón. Explica de forma oral qué tipo de médico o especialista atiende al perro, ave y pez y lo comparte con precisión a su familia, grupo y maestra. Esto es porque tenía que ver con un proyecto, ¿sí? Y aquí está, si yo me baso en otro, comparte de forma oral qué es un perro, ave o pez, lo realiza con claridad, ¿sí? Y fluidez con su familia, grupo o maestra. ¿Se dan cuenta? Yo de mi aprendizaje esperado, yo puedo, a través de estos elementos, conformar mi indicador, ¿sí? ¿Cuántos indicadores yo voy a tener? Pues cuántos yo requiera para poder evaluar. Si yo nada más estoy favoreciendo 3 aprendizajes esperados, pues yo tendré que hacer mis 3 indicadores de evaluación, ¿de acuerdo? Y estos niveles se pueden aplicar para evaluar, pero igual puede ser nivel alcanzado, no alcanzado, óptimo, igual eso se los puedo pasar, ¿de acuerdo? No sé si en esta parte de indicadores hay alguna duda, si les queda claro cómo formar un indicador de evaluación. Sí les pediríamos, por favor, si van surgiendo dudas en el transcurso de este conversatorio, que nos las escriban en el chat para que no se les olvide a ustedes y quede aquí registrado y poderlas estar resolviendo, ¿sí? Cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer respecto a lo que está compartiéndonos la maestra Nelly, muchas gracias. Digo, yo estoy leyendo que sí, que está muy claro, pero si alguien tuviera alguna duda, adelante. Sí, por favor. Lo escriben en el chat. Gracias. Sí, muchas gracias. Voy a continuar. Ok, esto tiene que ver con los indicadores, ¿ok? Que desde mi punto de vista, si como educador tú no has elaborado rúbricas, porque a lo mejor se te parece complejas elaborarlas, puedes iniciar con construir indicadores, ¿sí?
que nada más vas a tomar tu aprendizaje esperado y lo vas a empezar a redactar bajo estos 4 elementos. Y aquí está pues un ejemplo, ¿no? Eso sería para iniciar. Paulatinamente, a lo mejor tu desempeño, tus propias necesidades, vas a decir, no, ¿sabes qué? Yo no solamente necesito un indicador, yo ya necesito una rúbrica, porque ya necesito evaluar procesos, ¿sí? No solamente desempeños, ¿ok? Entonces, se elabora una rúbrica, ¿de acuerdo? Y bueno, esta parte me la encontré hace poco. Dice, técnicas e instrumentos de evaluación por campos de formación. Aquí viene, por ejemplo, se los quise poner por campos de formación académica y por áreas. ¿Qué instrumentos o qué técnicas e instrumentos yo voy a utilizar en lenguaje y comunicación? ¿Sí? Entrevistas, exposiciones. Estos son algunos ejemplos. En pensamiento matemáticos, registros de observaciones en relación a desempeños y actitudes, registros de alumnos, producciones individuales y colectivas, instrumentos como rúbricas y portafolios de evidencias. Estos son algunos de los que yo puedo utilizar. En exploración y comprensión, registro de los alumnos, anecdotarios, explicaciones orales, ¿de acuerdo? Igual esto se va a quedar ahí en la presentación que les voy a compartir para que ustedes puedan recurrir a ella. Y este es un ejemplo en cuanto a las áreas. En un momento se proyecta, está cargando, ¿ok? En cuanto a las áreas, viene aquí ejemplificado, por ejemplo, en educación física, ¿qué serían instrumentos y técnicas? Producciones escritas, ¿sí? Y viene de qué manera, esquemas y mapas conceptuales, registros de observación, rúbricas, portafolios de evidencias, proyectos colectivos. En educación socioemocional, las guías de observación, escalas de valoración, que eso ahorita lo vamos a ver, la evaluación de portafolios, etcétera. En artes, observaciones diagnósticas, bitácoras de docente y bitácoras mensuales, ¿sí? Estas son algunas de las que se pueden utilizar como ejemplo. Yo se los puse solamente como un ejemplo, ¿de acuerdo? Y bueno, continuamos. Ya vamos a entrar a recursos, ¿ok? Este es un recurso de evaluación. Yo lo desconocía, yo desconocía que existía. Y cuando supe de este tipo de recurso de evaluación, a mí se me hizo como formidable poderlo aplicar en preescolar. ¿Cómo se llama? Pues este recurso se llama evaluación figuroanalógica. Tiene un nombre como muy peculiar. Y este recurso de evaluación figuroanalógica se usa o puede utilizarse para la autoevaluación, ¿sí? Si ustedes recuerdan, me voy a regresar un poquito. ¿Se acuerdan que en la característica 5 o quinta se utilizan o se llevan a cabo agentes evaluadores internos? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son estos 3 agentes por los cuales yo voy a evaluar esos procesos de aprendizaje? Pues estos: autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Si yo lo traduzco a una planeación en una situación didáctica, pues yo voy a registrar, voy a evaluar a través de un agente de evaluador interno, ¿sí? A través de la autoevaluación. Ok, bien. Pero eso no dice nada porque no te está diciendo el recurso. A través del recurso, y entonces es cuando yo ya defino qué recurso voy a utilizar. Yo puedo agregar a través del recurso de evaluación figuroanalógica, ¿sí? Ese es un recurso de la autoevaluación. Yo les decía, bueno, dice la evaluación figuroanalógica es a través de iconos. Estos iconos yo los busqué en internet y los puse aquí, ¿no? Pero es cualquier icono que el alumno elija. Esa es como la característica. Los alumnos deben elegir. Hubo una maestra que puso los dedos pulgares como like o no like, ¿sí? Vienen, por ejemplo, otras imágenes como de rompecabezas y demás. A mí estas se me hicieron como lindas, monas para los niños. Y la primera que yo puse es: con dificultad realicé las actividades, ¿ok? Entonces el alumno le leemos con apoyo. Si lo hacemos de manera virtual, pues yo le presento la pantalla y yo le digo, a ver,
tú me vas a decir cómo te calificarías, ¿sí? A ver, con dificultad realicé las actividades, participé con entusiasmo en todas las actividades. El tema, me está tapando la pantalla. El tema me pareció enredoso y aburrido, aprendí muchas cosas. Entonces, lo que él, como él considere que es su autoevaluación, él marca un tache o marca un círculo para poderse evaluar, ¿de acuerdo? Aquí tú puedes, reitero, colocar cualquier icono que sea significativo para el niño, ¿sí? Y este es un recurso, obviamente, de la autoevaluación, ¿sí? Nos vamos a ir a otros recursos. Estos son recursos de la coevaluación. De hecho, les voy a compartir. Hay un documento que tuvieron a bien compartirme y habla de recursos. Yo de ahí los obtuve. Yo, pues lo revisé el documento y a través del análisis de cada recurso, yo los adapté al nivel de preescolar, porque no son instrumentos para preescolar, son instrumentos para primaria y secundaria. Pero, por ejemplo, hay instrumentos que vienen por grado, al final les muestro el documento, que vienen, por ejemplo, primer nivel, primero, segundo y tercero, ¿no? Y de ahí yo los obtuve y los hice como la adaptación también a que se aplicaran de manera virtual o presencial, porque les reitero, todos estos instrumentos están planeados para clases presenciales, no para virtuales o en línea, ¿sí? Y bueno, esta ya tiene la adaptación. Este se llama el círculo, un círculo muy crítico. Se eligen a través de iconos y bueno, la maestra va preguntando, ¿sí? Sobre los aprendizajes y el alumno va contestando a través de esos iconos. Aquí viene el desarrollo de cómo se aplica y esta es una opción de un recurso para la coevaluación, ¿ok? Y viene otro que es el estudiante del día. Igual aquí se diseñan a lo mejor estrellitas, coronas o algún otro recurso que permita a través de una asamblea, ¿sí? Grupal con los alumnos de manera presencial o virtual y que puedan calificar a través de ellos, de sus producciones, quién consideran que es el estudiante del día, de la semana, del mes, del proyecto, de la actividad, bla, bla, bla. A mí se me hicieron como pertinentes y oportunos para lo que estamos elaborando, ¿ok? Igual aquí viene toda la descripción, cómo aplicarlos, si es presencial o en línea. Y viene otro más para la coevaluación, dice el cartel del equipo o de grupo, ¿sí? Y en este cartel, bueno, la maestra, ¿sí? Aquí agrega aspectos a evaluar, por ejemplo, si evalúa los insectos, previamente se le entregan estrellitas o otro elemento a los alumnos para que ellos vayan verificando si los elementos que agregó la maestra a evaluar se realizaron, se llevaron a cabo, se cumplieron o no se cumplieron, ¿sí? Y esto es parte también de la coevaluación. Puede hacerse de manera subgrupal o grupal, ¿de acuerdo? Y estos 3 ejemplos, pues, pertenecen a la coevaluación, que son como instrumentos. Obviamente hay más, pero a mí me parecieron al momento de analizarlos como pertinentes para aplicarse al nivel de preescolar. Y bueno, ya entramos aquí en algo complejo. Esta es la rúbrica, ¿no? Estos elementos que aparecen aquí son los aprendizajes sustantivos. Yo puedo hacer una rúbrica a través de indicadores de evaluación, pero con aprendizajes esperados o sustantivos, ¿sí? Y bueno, se califica a través de cuatro aspectos: respuesta deficiente, respuesta moderadamente satisfactoria, respuesta satisfactoria o respuesta excelente. Y en esta parte es donde se va graduando ese proceso que va adquiriendo o va logrando el alumno. Por ejemplo, dice, expresa con eficacia sus ideas acerca de diversos temas y atiende lo que se le dice en interacción con otros, ¿sí? Respuesta deficiente, dice, sin expresión de ideas. Es el alumno que cuando tú le pides que exprese algo, le solicitas, se queda en silencio. Y no se sabe si es porque no tiene conocimiento, porque no entendió, se queda en silencio. El segundo nivel dice, expresa y construye sus ideas de forma organizada a partir de la interacción con los demás. Aquí ya te habla de un proceso, porque no solo expresa, sino que construye sus ideas, ¿sí? A lo mejor no en una secuencia lógica, pero ya va construyendo sus ideas
de una manera más organizada y las comparte. En el tercer elemento dice expresa y construye ideas de forma organizada a partir de la interacción con sus iguales. Aquí ya es de manera organizada, ya lleva una hilación, ya lleva una secuencia lógica, ¿sí? Y ya te habla de un nivel conceptual más alto, ¿verdad? Por eso digo que la rúbrica valora niveles conceptuales, niveles y procesos de aprendizaje. Y en el último dice muestra dificultad. No, está mal, me voy a pasar el otro. Perdón. Pero aquí, por ejemplo, ¿qué sería si yo lo pongo en respuesta excelente? ¿Sí? Dice, expresa, ¿sí? Expresa con eficacia, porque aquí hablamos de eficacia, expresa con eficacia acerca de diversos temas, si fueran excelente, ¿sí? Y de forma organizada o estructurada para compartirla en interacción con sus grupos o familiares, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, en esta parte, previo a lo excelente, lo hace con apoyo. Aquí ya sería ya de forma individual. Por eso ya yo lo redacté como expresa con eficacia. Que aquí yo tuve un error de dedo, esto no va, ¿verdad? Pero sería expresa ya con eficacia, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, si leo otro, en este dice interpreta y escribe. Interpreta y escribe, dice, con sus recursos instructivos, cartas, recados y señalamientos. Nivel básico, dice, sin interpretación y sin expresión gráfica. Interpreta textos que aparecen en diversos portadores de texto y los utiliza para crear sus propias producciones con gráficas convencionales. ¿De acuerdo? En el segundo nivel, produce textos con el uso de sus propios recursos gráficos convencionales. ¿Sí? Aquí interpreta y aquí ya produce. De aquí el nivel, ¿sí? O el proceso de conocimiento que va graduándose. Dice, a partir de un referente visual, reproduce o copia diversos textos, con el uso de grafías convencionales, ¿sí? Y bueno, este es un ejemplo, salvo este error aquí, pero es un ejemplo de cómo poder realizar una rúbrica, que igual hay un protocolo, hay protocolos, ¿verdad? Pero bueno, les quise poner este ejemplo para que ustedes también se dieran una idea acerca, o en el momento de que la llegaran a necesitar, pudieran construirla. Y esta parte es una lista de cotejo, pero no es cualquier lista de cotejo. Esta lista de cotejo valora actitudes ante el trabajo, ¿sí? Si se acuerdan, dentro de las técnicas de desempeño venían listas de cotejo. Entonces nosotros podemos hacer una sobre actitudes y valores, ¿ok? Este es un ejemplo. Yo agregué, por ejemplo, del 1 al 30 para que fueran como los números de lista o por orden de lista que la maestra pudiera calificar, si no, y las observaciones, y agregué dos elementos, que es la participación, pero obviamente esto puede ser modificado de acuerdo a la situación contextual que vive cada educadora, ¿de acuerdo? Y bueno, yo aquí en participación, ¿qué agreguen? Espera su turno, escucha sin interrumpir, lleva a cabo las reglas del aula virtual o presencial, es tolerante, participa en las actividades, colabora en las actividades, cumple con las actividades, muestra autonomía. Eso es en cuanto a la participación. Y en cuanto a la interacción, dice, es empático, interactúa de forma virtual y presencial con la educadora o con sus compañeros, es el punto de abajo, mantiene en buen estado sus pertenencias, saluda y se despide, muestra confianza al participar, muestra seguridad, muestra independencia, total de sí, total de no, porcentajes de sí. Esta sería una lista de cotejo para valorar actitudes, que podemos hacer una lista de cotejos también en cuanto a los aprendizajes, en cuanto a conocimientos, pero aquí irían conocimientos. Si yo hiciera una lista de cotejo, por ejemplo, en pensamiento matemático, ok, el alumno realiza orden estable, por ejemplo, del 1 al 10 o del 1 al 20. El alumno aplica la irrelevancia del orden, ¿no? El alumno, por ejemplo, maneja el cardinal. El alumno agrupa colecciones y las desagrupa y obtiene un resultado. El alumno, no sé, escribe cantidades de forma convencional del 1 al 10.
todos esos conocimientos yo los estaría valorando, calificando a través de la lista de cotejo, ¿de acuerdo? Y nos pasamos a la otra. Esta es una parte bastante interesante desde mi punto de vista y que puede ser bastante contextualizada por el momento en el que nos encontramos. Yo hace días atrás que lo compartía con otro colectivo, yo les expresaba que esto para mí también era como novedoso hasta cierto punto, porque yo les expresaba que cuando se dio por allá en el 2011, 2012, todo lo que tenía que ver con las actividades cocurriculares, a quien le tocó realizarlo, yo recuerdo que pedían evidencias y a través de un portafolio, te decían, tú vas a hacer un portafolio y vas a poner ahí todas tus evidencias. Y yo recuerdo que muchas educadoras, sí, pero ¿qué evidencias? Lo único que te decían es, vas a colocar pues las más relevantes, ¿no? Pero no te decían, ok, pues existe categorías, jamás nos dijeron, ¿no? Quizás no había el elemento. Y otro momento, cuando se dio la planeación argumentada, tampoco se dijo, tampoco se mencionó. O al menos yo no me enteré de las personas que fueron muy cercanas a mí y que fueron evaluadas, ¿no? Que yo creo que si les hubiesen brindado esta información, pues ellas hubieran tenido una mayor sistematización y por ende, a lo mejor al momento de analizar toda la información, hubieran obtenido mejores, no sé, resultados en cuanto al contenido de evaluación, ¿sí? En cuanto a la forma de argumentar, ¿sí? Los logros alcanzados a través del desarrollo de sus actividades. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Y bueno, ¿qué es una evidencia? Dice, una evidencia es una selección o colección de trabajos o producciones que muestran los logros de aprendizaje de los alumnos. Esto es bajo la definición, el concepto de Cooper en 1999, ¿no? Ya hace bastante tiempo. 21 años para ser precisos. Bueno, estos son ejemplos, trabajos, tareas, exámenes, proyectos, series, problemáticas, problemas resueltos, trabajos colectivos, líneas del tiempo, mapas, ejercicios, bitácoras, cuadernillos de trabajo, hojas de trabajo, monografías, gráficas, etc. ¿Sí? Y bueno, las evidencias, ¿qué es lo importante aquí? Las evidencias se clasifican en 3 tipos de evidencias, que esto es a mí lo que se me hace padrísimo. La primera es evidencias de conocimiento. ¿Cuáles son esas? Estas evidencias, dice, hace referencia a la teoría y a los principios. ¿Cómo yo lo traduzco? Ok, pues en estas evidencias de conocimiento, yo tendré, como lo menciona ahí, que hace referencia a la teoría y a los principios pedagógicos, obviamente. ¿Cómo se traduce esto? A través de los aprendizajes esperados, a través de los aprendizajes sustantivos. ¿Cómo más aún yo lo traduzco? Pues a través de la creación de rúbricas, a través de la creación de indicadores de evaluación que me permitan, ¿sí?, valorar si realmente ese aprendizaje sustantivo o ese aprendizaje esperado está siendo alcanzado por los alumnos o lo estoy logrando. Todas esas rúbricas, todos esos instrumentos de desempeño, porque es un instrumento la rúbrica, todos esos instrumentos de desempeño, igual que los indicadores, son una evidencia de conocimiento, ¿de acuerdo? El otro tipo de evidencia tiene que ver con evidencias por desempeño. Dice, hacen referencia a los comportamientos y acciones de los alumnos. Por ejemplo, si yo realicé mi evaluación de forma virtual, gráfica o a través de un formulario de Google, lo transformé a cuestionario, esa es una evidencia de desempeño, ¿sí? Algo que me demuestre la acción, el desempeño de mi alumno y también su comportamiento. Si yo elaboro una lista de cotejo de actitudes como las que les acabé de mostrar, es una evidencia de desempeño, ¿sí? Por ejemplo, si el niño, si la escuela tiene un equipo de USAER y la psicóloga lo evalúa, la maestra de comunicación, la maestra de apoyo y todas sus evaluaciones, ¿sí?, serían evidencias de desempeño.
también con ellos los reportes de evaluación que ustedes hacen, sería una evidencia de desempeño. ¿Por qué? Porque te está demostrando el nivel de desempeño o el nivel de competencia que el alumno va alcanzando, ¿de acuerdo? Y la última clasificación o categoría es evidencias de producto, ¿sí? Como su nombre lo dice, pues son todos aquellos productos, ¿sí?, que el alumno realiza, que el alumno ejecuta a través de llevar a cabo esas situaciones didácticas o esas actividades que están planteadas en esa situación didáctica, ¿sí? Y ya lo dijimos, que serían trabajos, tareas, exámenes, proyectos, bla, 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 bla. Todo eso sería evidencia de producto, ¿sí? Y bueno, ¿cómo yo lo organizaría? Ahorita les presento pantalla. Este es un ejemplo de cómo iría. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice evidencias, Jardín de Niños 38, ¿sí? Tercero B, portafolio de evidencias, ¿sí? Recuerden que el portafolio es un recurso, ¿sí?, de evaluación de una técnica de observación, ¿se acuerdan? Entonces, el portafolio de evidencias es un recurso de la técnica de observación, ¿ok? ¿Y cómo yo lo organizo? Aquí está. Evidencias de conocimiento, yo les decía, son rúbricas o indicadores. Y aquí aparece, por ejemplo, la rúbrica. Aquí está la rúbrica que yo estoy considerando para mi situación didáctica o para mi proyecto, ¿de acuerdo? Aquí está la rúbrica y demás, basada en aprendizajes sustantivos. Esta rúbrica, ¿yo cómo la voy a aplicar? Pues la voy a aplicar de acuerdo a las características de evaluación, ¿se acuerdan? En el momento inicial, ¿sí? En el momento inicial yo la voy a aplicar al inicio previo que yo investigo, indago aprendizajes previos de los alumnos, yo la puedo aplicar. Y la puedo aplicar al final o al término de mi situación didáctica, para ver si realmente yo cumplí con esos indicadores o esos elementos de la evaluación, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a evidencias de conocimiento. Si yo abro esta carpeta, evidencias de desempeño, ¿qué me voy a encontrar aquí? Aquí me voy a encontrar, por ejemplo, a mis alumnos. Y si se dan cuenta, aquí están todos los formularios que yo utilicé como tipo de evaluación. Matemáticas, aquí este es de un proyecto, lenguaje y comunicación, estilos de aprendizaje. Todo esto me da cuenta o me habla del desempeño. Si yo abro una carpeta de un alumno, aquí vienen evaluaciones que yo hice y aquí viene mi reporte de evaluación, ¿sí? Que esto ya está traducido de todo esto que yo ya apliqué, ¿de acuerdo? Estas son evidencias de desempeño. Si yo abro mi carpeta, ya me salí, pero ahorita vuelvo a entrar. Si yo abro mi carpeta, por ejemplo, en evidencias de producto, ¿qué me voy a encontrar? Todos los productos o producciones de los niños, ¿sí? O de esta niña en específico que se llama Anastasia, está el video, está aquí una grafiquita, ¿sí? De todas las actividades que se le ha dejado. Y aquí están los productos. Yo puedo aquí todavía hacer una clasificación. Por ejemplo, si yo estoy haciendo mi trabajo a través de proyectos interdisciplinarios, yo pongo aquí una carpeta que diga proyectos interdisciplinarios, ¿sí? Por ejemplo, el tema, no sé, las gaviotas, y ahí coloco todas las evidencias. Si yo a la situación didáctica, no sé, le puse un nombre, o yo favorecí el pensamiento matemático, pues pensamiento matemático y todas las evidencias de pensamiento matemático. Sería como otra estructura, otro orden, ¿verdad? Y si no, pues las dejo todas en esa sola carpeta, ¿de acuerdo? Y bueno, así es como yo llevaría a la práctica la categoría o el tipo de evidencias que existen, de conocimiento, de desempeño y evidencias de producto, ¿de acuerdo? Nos vamos a pasar. Ok, estos son como elementos extras realmente. Dice elementos para mejorar la evaluación en el aula, ¿sí? ¿Yo qué debo de hacer? Pues informar la meta de aprendizaje,
pues no solamente al colectivo o al interior del colectivo en el PENC, ¿no? Que es con donde se relaciona, sino también a los padres de familia. Yo tengo que especificar cuál es mi propósito, cuáles son esos momentos, los tipos de evaluación, ¿sí? Proveer siempre lo que sea necesario, realimentar, sobre todo, que este es otro tema importante, una realimentación efectiva en los alumnos, promover desde el inicio que los alumnos participen activamente en su aprendizaje, ajustar la enseñanza de acuerdo a esa simbiosis de planear y evaluar, ¿no? Reconocer la influencia de la evaluación y la motivación en la imagen que los alumnos tienen de sí mismos, promover la autoevaluación como una actividad de aprendizaje permanente. ¿Esto a qué ayuda? Y tanto la autoevaluación y coevaluación, pues que el alumno logre ser más crítico, ¿sí? Se refuerza esa parte crítica, reflexiva del alumno. Y es ahí donde se va favoreciendo el aprender a aprender, ¿verdad? Y continuamos, dice, la información recogida, sistematizada y analizada por el docente, dice, es fundamental para poder alcanzar el propósito principal de la educación. Y bueno, ¿cuál es entre tantos que existen? Que los alumnos consoliden aprendizajes que les sean útiles y significativos para la vida, que les permitan desarrollarse plenamente y así avanzar en su trayecto formativo. Esto sería lo que nosotros en teoría tendríamos que estar favoreciendo o tener presente siempre que nosotros diseñemos una situación didáctica, un plan de trabajo, etcétera, ¿sí? Y bueno, esta es la fuente, yo lo obtuve, es un documento de la Secretaría de Educación, ¿sí? De ahí yo lo obtuve, toda esta información, y creo que fue todo. Pues de mi parte, salvo si tuvieran algún, por ejemplo, una duda sobre algo en específico, de alguna característica o de algún recurso, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestra Nelly. De hecho, hay una pregunta. Ajá. Supongo que las demás ahorita van a poder hacer más preguntas, sobre Okay. todo hablando de que la evaluación ahorita es diferente porque es a distancia, ¿no? Sí. ¿Cómo afecta el que los papás sean los que nos están ayudando a evaluar? Pero bueno, Sí. la primera pregunta que tenemos aquí de la maestra Beiba dice que ella trabaja muy bien con indicadores, pero en una reunión pasada con la asesora técnico-pedagógica les comentó que solo con rúbricas, tal como lo dice el PEP. ¿Es válido entonces poder continuar con indicadores para evaluar? Sí, claro. Digo, desde mi punto de vista, solamente que lo relacione con el aprendizaje esperado, ¿verdad? Para que tenga realmente esa validez. Si tú lo estás tomando de ahí, no hay ningún problema. Y que tú tengas muy claro, ¿sí? ¿Qué tipo de técnica estás utilizando? Es una técnica de desempeño a través de un indicador de logro, ¿de acuerdo? Si yo les decía, si a ustedes no les basta eso, entonces haces una rúbrica. Nos piden rúbricas porque obviamente nos habla de procesos, ¿verdad? Y obviamente eso es como nuestro deber ser, abonarle a esos procesos, a ese perfil de egreso que nos va a dar cuentas del nivel alcanzado. Pero creo que es válido como recurso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer, compañeros, compañeras? Sí, la maestra, bueno, nos dicen que si nos va a poder compartir todas las presentaciones, los materiales. Sí, con gusto. De hecho, Sí. ahorita les presento, ahorita que se terminen las preguntas, les muestro el documento de donde yo obtuve los instrumentos para la coevaluación, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Compañeros, compañeras, ¿alguna duda que tengan para ahorita poderla despejar? También podemos hacer uso de levantar la mano de la nueva función para que puedan tomar la palabra. También. Si quieren decirlo verbalmente, también. Pues yo sí te preguntaría, Nelly, ¿tú Adelante. cómo ves la diferencia entre evaluar de manera presencial a ahora que estamos evaluando a distancia? Sí. ¿Qué instrumentos crees? Digo, sé que tiene que ver con las técnicas, pero ¿qué instrumentos, qué recursos serán los mejores para poder evaluar
de manera más certera los aprendizajes de nuestros niños ahorita. Sí, mire, yo me basaría mucho, por ejemplo, en las técnicas de evidencia, ¿sí? Yo de entrada sí aplicaría una rúbrica o un indicador. ¿En qué sentido? Lo aplicaría al inicio de mi situación didáctica o proyecto. ¿Por qué? Porque eso me permite valorar, ¿sí?, los aprendizajes previos de los alumnos, o el nivel de competencia que tiene, o el conocimiento que tiene del tema, ¿sí?, los niños. Entonces, eso de entrada. Cuando yo termino, vuelvo a aplicar esa rúbrica o esos indicadores de evaluación. ¿Y eso qué me permite? Pues valorar, medir si realmente están siendo efectivas mis actividades, porque ese es el objetivo de la evaluación, que realmente mis actividades que estoy yo diseñando sean pertinentes. Si los niños no me alcanzan esos indicadores, no me alcanzan esa rúbrica, entonces, ¿qué significa? Pues que esa parte de la estrategia, ¿sí?, no la diseñé correctamente. Quizás porque a lo mejor no consideré sus estilos de aprendizaje, porque quizás mis instrumentos o mis actividades no son alcanzadas porque los niños no tienen los recursos necesarios, ¿no? Porque esa es otra opción ahorita, actual importante. Entonces, yo tendré que valorar esa parte, ¿sí? Ahora, tengo que definir, por eso yo era como muy enfática en la exposición, porque en la planeación tiene que ir muy bien definido, ¿sí? ¿Qué instrumentos o recursos voy a utilizar para medir los aprendizajes o para valorarles? ¿Qué instrumentos o qué recursos me van a permitir medir el conocimiento? ¿Sí? Escalas de rango, listas de cotejo, listas de actitudes. También eso me va a dar cuenta. Obviamente toda esta parte pareciera fácil, ¿verdad? No, pues qué fácil, usted lo dice, ¿verdad? Usted hágalo. Pero realmente es la única forma de sistematizar. Yo puedo decir, sí, es que yo planeo, y sí, la planeación está espectacular. Sí, pero ¿dónde está la sistematización? Parte de esa sistematización, les reitero, es que quede específico qué instrumentos, qué recursos para valorar los aprendizajes, qué para valorar el conocimiento y qué instrumentos o recursos yo voy a aplicar para la autoevaluación, para la coevaluación o la heteroevaluación, ¿sí? Para realmente ver esa vinculación de todo ese proceso sistemático. De otra manera, yo me pierdo. Al inicio parece como complejo y decir, híjole, es que tengo que elaborar listas para esto, listas para lo otro, este instrumento, bla, bla, bla. Pero conforme una lo va aplicando y lo va diseñando y va construyendo esos recursos de manera como muy consciente, ¿verdad? Porque tampoco puedo ser ambiciosa y llenarme de instrumentos y no hacer nada. Puedo elaborar 3 y que con esos 3 me dé cuenta, pero que realmente me dé cuenta. Y yo les aseguro que de manera gradual, tu nivel de exigencia profesional te va a exigir otros, o te va a pedir la creación de unos nuevos. A lo mejor dices, ok, este instrumento me está dando cuenta de estos conocimientos o estos desempeños, pero no estoy viendo la actitud, o no estoy viendo el proceso de esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a hacer una rúbrica, o una lista de cotejo, o un perfil. Entonces, esos elementos te van a ir ayudando. Aquí lo importante y el objetivo de este conversatorio es que tuvieras toda la información. ¿Cuáles son las características de la evaluación formativa y qué de ellas estoy utilizando? ¿A qué de ellas yo le voy a poner nombre en la planeación? ¿De acuerdo? De hecho, ahorita les voy a mostrar una planeación mía como ejemplo y cómo yo fui aterrizando las características de la evaluación. Que lo puedes hacer y eso sería lo ideal, pero si no, con que tú tengas claro qué recursos y qué instrumentos y para qué los estás utilizando, con eso es necesario. No sé si di respuesta a su pregunta, maestra Ana Estela. Sí, muy bien, maestra Nelly, muchas gracias. Al contrario. Si gusta, compártanos esta planeación para que sea todavía más práctico, ¿no? Sí, con gusto. Déjenme en la realidad. Claro que sí. Déjenme nada más conecto la computadora porque ya se me está. Un segundito, ¿eh? Y de una vez todas las rúbricas de los aprendizajes esperados, por favor. Déjenme les digo, sí las tenemos. De hecho, también las tiene la maestra Julieta. En verano tuvo bien una asesora técnica reunir o convocar a un grupo de asesores
y trabajamos mucho sobre los campos de formación y áreas de desarrollo, pero en específico, una ATP, la maestra Sandra, ella diseñó las rúbricas y están las rúbricas para los campos de formación académica y creo que también para las áreas, están las rúbricas, pero ojo aquí, ojo aquí. Maestra Nelly, pero son de aprendizajes sustantivos nada más, ¿no? Exacto, exacto, de aprendizajes sustantivos. Y a eso iba, ojo aquí. O sea, no te cases con un documento que ya está, ¿sí me explico? O sea, yo sugiero que crees o diseñes los propios. Si para ti te ayuda como andamiaje, como un trampolín, tener ese ejemplo y tú dices, bueno, yo de aquí parto, adelante. Pero sí lo importante es que bajo tu contexto, tú vayas diseñando. Eso sería como estandarizado, ya está ahí y se puede enriquecer. Desde mi punto de vista, están muy bien realizados por la maestra es muy hábil. Pero les reitero esa parte, ¿verdad? Sí, es que cuesta trabajo porque habla de procesos. Tienes que tener un nivel de dominio en cuanto a los enfoques académicos. Lo tienes que tener muy claro. Si tú no lo tienes muy claro como educadora, también eso sirve como para coevaluarte como profesional, pues entonces tú dices, ok, pues si a mí se me dificulta diseñar una rúbrica, un indicador, ¿qué necesito? Pues conocer más sobre enfoques, sobre procesos, cuál es el proceso que se lleva del campo de lenguaje y comunicación, cuál es el proceso que se sigue en el pensamiento matemático, ¿sí? Y bajo ese sentido, tú vas a empezar a construir, sin duda, pero tienes que también autoevaluarte, ¿verdad? Y bueno, lo importante aquí es como ir creciendo de manera gradual. Yo les decía, ir avanzando conforme a tu ritmo, pero pues tampoco quedarte ahí toda la vida, ¿no? Ir avanzando. Yo recuerdo que tengo como una costumbre que cada año yo modifico algo de mi práctica, cada año. Entonces, eso es lo padre, y cometo 1000 errores, de verdad, pero de esos errores he crecido bastante. Entonces, creo que el primer paso es tener la actitud de querer hacer las cosas, de querer avanzar, de querer aprender, porque si tienes esa necesidad, tu misma necesidad te va a presentar los recursos. Vas a decir, wow, ¿no? A lo mejor esto yo ya lo hacía, pero no le ponía nombre, no tenía título, pero esto es, ¿verdad? Déjenme les comparto para no perder tanto rollo. Permítanme, ahorita se los comparto. Se está cargando, ¿ok? Y ahorita les aparece. Miren, este sería como mi diseño de planeación. Obviamente, ustedes saben que el formato es lo de menos, pero sí que contenga los elementos. Aquí vienen los organizadores, el propósito general, aquí me faltó agregarlo, pero ahí lo tengo, este es un borrador, propósito de nivel, sí, los campos, los aprendizajes, aquí están, perdón, aquí está el propósito general y el propósito de nivel, aquí están, aprendizajes esperados, vienen mis actividades. ¿Yo qué sugiero? Para poder poner en práctica todo lo que acabamos de ver ahorita, es que desde este momento, por ejemplo, en actividades de inicio, una vez que tú indagas saberes previos, que es con lo que se parte, con las partes de la autorregulación y etc., tú ya aquí agregues el recurso, ¿sí?, que vas a utilizar para valorar esos conocimientos previos, que serían indicadores o rúbricas, desde este momento. Para finalizar en tus actividades de cierre, igual irían. Quizás para cierre también una lista de cotejo, ¿sí?, a lo mejor para lo de las actitudes o para conocimientos, ya ustedes lo verían. En mi caso, pues tiene un apartado de adecuaciones curriculares, que en este caso, pues a ustedes no sería como tan pertinente. Digo, a lo mejor no, sí sería útil o no, pero déjenme ver si les puedo proyectar. Ya me salió otra cosa, permítanme. Tengo mi cursor. Nosotros también necesitamos las adecuaciones. Ahorita las veríamos, pero eso es, obviamente, se adecúa de acuerdo al contexto, ¿verdad? Pero ahorita checamos eso, nada más que no me permite subir, permítanme. Miren, en esta parte de evaluación, esto es lo que les quiero compartir. Dice, evaluación de la secuencia didáctica
Dice interna a través de la evaluación formativa. ¿Se acuerdan que una de las características era de evaluación interna y externa? Esta es mi evaluación interna. ¿Por qué? Porque la diseño yo. Si fuera externa, yo pondría aquí, a lo mejor esta semana se están realizando evaluaciones externas, a lo mejor CISAT, PISA o otras evaluaciones, ¿sí? Entonces, mi evaluación es interna a través de la función formativa y en el momento procesual. ¿Se acuerdan que el fin y el momento van ligados? Entonces, función formativa con el momento procesual. El estándar de comparación, evaluación criterial. ¿Por qué criterial? Porque estoy utilizando indicadores o rúbricas, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Dice, en su extensión parcial, basada en los logros de los alumnos, ¿sí? Sobre todo es eso. Dice, a través de los agentes de evaluación interno, ¿se acuerdan cuáles eran los agentes de evaluación interno? La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, ¿se acuerdan? Entonces, a través de los agentes de evaluación interno, coevaluación, heteroevaluación y autoevaluación, que ya son los recursos que les presenté. Se apoyará, dice, con la evaluación figuro-analógica, que permite al alumno identificar el nivel de logro alcanzado y de forma gradual el análisis y la reflexión. Esto es para la autoevaluación, por eso lo agregué hasta el final. Y el uso de técnicas de desempeño, ¿se acuerdan las técnicas de desempeño? Yo voy a utilizar aquí una semi-informal, ¿sí? Y creo que la otra era formal. Y la otra es formal. De la técnica semi-informal y formal, dice ejercicios en vivos, tareas, evaluación de portafolios formales, dice escalas de valoración, evaluación criterial y rúbricas, con un enfoque metodológico cualitativo. En preescolar siempre va a ser cualitativo, a menos que sea cuantitativo. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? Si se dan cuenta, en toda esta parte que yo aquí ya redacté, vienen las características de la evaluación, pero ya vienen organizadas. Es una forma como de tenerlas presente. Puedes hacerlo así o puede ser muy específica solamente con qué técnicas de evaluación estás utilizando. ¿Sí de desempeño o de observación? ¿Sí? ¿Qué función estás utilizando? Si o qué función vas a evaluar. Si la inicial, la final, la formativa, en qué momento, procesual, final, toda esa parte, hay que dejarlo como muy claro. No sé si esto les da un poquito de luz, si les sirve como de ejemplo. Yo creo que sí, y pues nos da una idea, ¿no? De las cosas. Sí, maestra, Pero como, es un excelente ejemplo. pero como usted misma son ejemplos, todas somos muy profesionales, la verdad, yo lo sé, y sabemos que los ejemplos son eso, un andamiaje para poder construir. A veces sí nos perdemos en que no sabemos cómo hacer las cosas, pero cuando ya vemos un ejemplo, ya entonces ya podemos construir lo propio, ¿no? Que es lo más rico al final. Y es lo real, porque es lo que realmente va a reflejar lo que pasa en nuestro propio contexto. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Maestra Beiba, ¿quería hablar? No, era una duda nada más, si así le manda la planeación a sus papás, la secuencia, la situación didáctica. No. A ellos se las traduzco, a ellos se las traduzco en actividades. Se las mando en infografía, porque los papás hicimos como un análisis y los papás no podían ver PDFs, por ejemplo, todas esas, vimos aulas virtuales, nada. Entonces, la infografía, y yo ahí mando por fecha y mando muy desglosado. Esta es mi planeación que yo le presento a la directora, ¿verdad? O a mi equipo de trabajo. Pero a través de un recurso de infografía yo lo envío. Sí. Gracias. Al contrario, y puedo evaluar, uso mucho los formularios de Google, he hecho muchas evaluaciones a través de ahí, me apoyo de ahí, y tengo perfiles, por ejemplo, que me ayudan a evaluar, hago las rúbricas, hago los indicadores, que para mí, honestamente, me parece más como factible un indicador, pero también hago las rúbricas, aunque me cuesta más trabajo elaborarlas, construirlas, pero como les expresaba, me habla de procesos. Entonces, eso es lo padre, ¿verdad? Ir construyendo. No sé si tengan alguna otra duda
un comentario. Pues, comparte la maestra Brenda, que considera que está bien, pero en lo personal es necesario apropiarse de conceptos para poder seguirlo. Que bueno, Sí, es correcto. para eso son precisamente estos conversatorios y todos los foros y todos los talleres que vamos a estar implementando en el sector para ir acercándonos más hacia a estos conceptos, a estos términos, formas de hacer las cosas, que al final de cuentas pues, nos apoyen, ¿verdad? Y esa es la Sí, intención. exacto. De hecho, bueno, yo creo que prepararse y a lo mejor desarrollar habilidades para la profesionalización, pues implica todo un universo, ¿verdad? Realmente, de repente una siente que domina algo, pero pues es el puntito de arena de todo un océano, ¿no? Entonces, lo padre aquí es que ustedes se vayan como dotando de todos estos recursos técnicos, metodológicos, y que ustedes vayan viendo de acuerdo a su contexto qué les es factible y qué no, ¿verdad? Qué yo sí puedo adaptar y qué yo no puedo realizar, porque pues siempre una planeación, ya se mencionaba y ustedes lo saben, siempre tiene que ir situada, es situada. Entonces, pues de ahí también los recursos, ¿verdad? Yo no puedo aplicar a lo mejor cierto recurso a través de un formulario Google cuando los papás ni siquiera tienen ni idea de cómo hacerlo, ¿verdad? Oye, de poderlo llevar a cabo. Entonces yo tengo que utilizar gran parte de mi creatividad. De ahí que ustedes cuenten con toda esta gama de información sobre las características de la evaluación, sobre sus recursos, sobre sus técnicas y que ustedes puedan ir adaptándolas, ¿verdad? No sé si quieran que les compartan pantalla sobre el documento que les puedo compartir y que ustedes pueden darle una revisada y que de ahí te lleva de la mano cómo elaborar cada instrumento. ¿Quieren que les comparta? Por favor. Sí, por favor. Ok, Gracias. un segundito. Al contrario. Mientras le comparto lo que nos dice la maestra Yuli, Claro que sí. agradecerle mucho todo lo que comparte. Creo que es una información muy valiosa para tenerla y revisarla constantemente. Muchas gracias, al contrario. Es un placer. Miren, este es el documento. Dice herramientas de evaluación en el aula. Yo de aquí obtuve lo de la coevaluación. Les reitero, este documento no es de preescolar, pero vienen, ahorita se los muestro, algunos ejemplos que son como factibles, que son pertinentes de aplicarlos. Nos vamos a ir a su introducción, a su índice, para ver lo que contiene. Miren. Técnicas para evaluar, listas de cotejo, escalas de rango, rúbricas, la pregunta, el portafolio, el debate, el ensayo, estudio de casos, mapa conceptual, texto paralelo, ¿sí? Todas estas son técnicas de evaluación, ¿sí? Que habría que definir. Esta lista de cotejo, ¿de qué es técnica? ¿De desempeño o de observación? ¿Sí? Toda esa parte habría que irla definiendo. Nos vamos a ir a un ejemplo. Viene muy padre este documento porque aparte les recomiendo que lo lean todo, porque sí te dan como muchos elementos, te ayuda a clarificar. Miren, por ejemplo, viene la lista de cotejo. Dice qué es, para qué se usa, cómo se elabora, ¿sí? Esta es como la parte teórica. Y en esta parte, ¿cómo calculo o valoro o realizo la valoración? Y aquí viene un ejemplo, cómo realizar la lista de cotejo. De hecho, yo lo tomé de aquí. Yo, si se fijan, yo hice adaptaciones, ¿sí? Yo, en lugar de poner los aspectos aquí, yo los agregué acá. Y en lugar de que aquí fueran los aspectos, yo agregué los números de lista, ¿se acuerdan? Yo adapté mi propia lista de cotejo, pero yo tomé este formato como referencia, ¿sí? Y yo lo adapté. Y esta es, por ejemplo, una escala de rango, ¿sí? ¿Qué es esto? Una escala de, permítanme. Y esta es una escala de rango, también te dice para qué sirve, qué es. Igual este documento aquí viene lo que es una rúbrica, para qué sirve y cómo se elabora. Nivel de respuesta, miren, de aquí yo lo tomé.
eficiente. Yo de aquí tomé los elementos para poderla elaborar, aunque creo que de aquí vienen nada más 3 elementos, sí, no, 4 elementos. De aquí yo tomé los elementos para hacer mi propia rúbrica. Y aquí cómo se calcula la valoración. Ejemplo de una rúbrica, aquí viene un ejemplo, ya lo tienen aquí. Y por ejemplo, aquí viene la pregunta, es otra técnica, pero esto ya sería como para nivel de primaria. Déjenme ver dónde viene, por aquí venía, para los grados que se usan. No, aquí no vienen esto. Pero así a grandes rasgos, pues vienen todos. Les digo, viene como bastante amigable para interactuar con este documento y poder recurrir a él cuantas veces sea necesario, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo va a hacernos llegar todos estos materiales, maestra Nelly? Si gusta, me pueden compartir ya sea el correo del sector, ¿Ok? o lo que ustedes decían, y les hago una carpeta compartida, y Ok. ustedes recurren a él con cuantas veces, les dejo la presentación también, Ok. para que ustedes puedan recurrir a ellos. Realmente, les digo, a través de los ejemplos que ya les agregué yo, les va a dar como un panorama, ¿verdad? Y quizás ustedes puedan construir, pues, recursos o instrumentos muchos mejores que los míos. Pero eso es lo padre, ¿verdad? Claro. Como que decía alguien por ahí, nadie es perfecto, pero todo es perfectible. Entonces, ¿verdad? Todo es perfectible. Así Todo es. se puede retroalimentar. Sí. De Pues hecho, de mi parte, no sé, es todo. déjenme Sí me compartir. gustaría saber, no sé si a través de lluvia de ideas, o si alguien toma la palabra, saber qué les pareció, si realmente esta parte sí les parece pertinente, si sí son elementos que ustedes puedan aplicar en su práctica diaria, cotidiana, su opinión acerca de esto, si fue claro, si hubo confusión, si realmente les queda como esa iniciativa por querer averiguar más, ¿verdad? Eso es como lo relevante. Uh-huh. Bueno, nada más compartirles también a todos los que están aquí presentes. No sé si todos ya se hayan anotado para registrar su asistencia con su nombre, escuela, zona escolar. Si no lo han hecho, por favor, apóyennos a ponerlo en el chat. Y también compartirles que tenemos ya una página de Google Sites, que es donde vamos a estar subiendo los videos, documentos, lo que podamos compartirles por medio de la página, que ya es la página del sector, para poder estar en comunicación, ¿verdad? Con todo lo que estamos logrando en esta forma de trabajo. Maestra Leti. Pues realmente yo quiero tomar la palabra para agradecerle a Nelly el haber trabajado con nosotros esta tarde, con esas orientaciones y el compartir tantos investigación, conocimiento, en darnos a conocer y bueno, de alguna manera a muchas de nosotros también refrescarnos, digamos así, lo que es la evaluación formativa, cuáles son sus características, qué implicaciones tienen hacia la práctica docente, pero también hacia el desarrollo y aprendizaje de los niños, cómo nosotros podemos tomar algunas herramientas e instrumentos para podernos apoyar en darnos cuenta de esos avances que vamos logrando en los niños y cómo ir modificando también o fortaleciendo nuestra práctica para el logro de los aprendizajes de nuestros niños. Nelly, te agradezco muchísimo, una tarde muy enriquecedora verdaderamente. Te agradezco mucho y te agradezco el que tú también quieras compartirnos todos esos materiales, que ten la seguridad que estaremos analizando constantemente y estarlos adaptando a cada una de nosotras a nuestro contexto, a la situación real que tenemos y estamos viviendo, porque si bien es cierto,
Y en este momento se dificulta un poquito más la aplicación de todas esos instrumentos, digamos así, y herramientas por estar a la distancia y no darnos cuenta, quizá en un momento dado, si el papá es el que hace la tarea, si el niño se apoya con quien le cuida, etcétera, etcétera. Pero esto que tú nos has dado esta tarde nos apoya muchísimo porque nos das una gran luz que con la buena disposición, el profesionalismo de todas las compañeras, esa creatividad que se ha despertado en este momento, en poder nosotros pues trabajar a distancia y en utilizar una y mil aplicaciones que nos está brindando la Secretaría y foros y conversatorios y etcétera, etcétera, cursos, talleres, pues yo creo que vienen a enriquecer mucho más nuestra práctica. Gracias, gracias mil, Nelly, me da mucho gusto conocerte y bueno, de mi parte agradecerte toda esta pues dedicación que has tenido a bien brindarnos. Muchísimas gracias. Sabemos que tu agenda es muy cargada y aún así hiciste tu esfuerzo para estar con nosotros y te agradecemos mucho el que tú compartas este tema con todas nosotros. Gracias. No, al contrario, maestra Ana Leticia, es un placer, maestra Ana Estela, es un placer, a la maestra Julieta, todo mi agradecimiento porque pues ella ha sido el enlace, ¿verdad? Y pues quiero con esto agradecerle porque para mí es, como lo he expresado, es un placer el poder compartir, ¿verdad? Yo sé que es a lo mejor algo pequeñito, de algo inmenso que existe, pero bueno, pues de poco a poquito nos vamos formando, ¿verdad?